Tiene el uso de la palabra el doctor Horacio Romero Villanueva. Bueno, buenas tardes a todos. Aquellos que no estén despiertos después de haber aprovechado una breve siesta, vamos a tratar de hacerlo más ameno que lo que fue formalmente la introducción a la mañana. Dicho esto, toda conferencia puede ser iniciada de dos maneras, con una retórica científica o con una frase polémica. Bueno, yo voy a empezar con una frase polémica, que es mucho más divertido para que se despierten. El Código Penal está muerto. ¿Y por qué digo que está muerto? Porque el Código Penal de 1921 en realidad estaba diseñado por una sociedad de clases, obviamente con casi, yo diría, 10 millones de personas en el 1950, o sea, es una sociedad que cambió. Así que la necesidad de cambiar el código es impostergable y lo voy a justificar. Fíjense que en la República Argentina la codificación penal fue la más costosa de conseguir. El Código Civil, si ustedes recuerdan, cuando estudiaban civil, ¿se acuerdan? Porque la mayoría de ustedes estudiaron civil con Vélez Sarsfield, no es que estudiaron con el Código Civil y Comercial, son gente que conoce el Código de Vélez Sarsfield. Es de 1868 y sancionado en 1871, entró a regir en 1871, o sea que fue más fácil organizar la vida civil de un sujeto que castigarlo. ¿Por qué? Porque el Código Penal argentino tardó casi 75 años en sancionarse. Y probablemente este sea el último intento que tenemos más o menos serio, y ahora voy a vender el producto, para ser un poco más polémico, de por qué el código está muerto y por qué este puede ser una posibilidad de resucitarlo, porque en realidad vamos por el cuarto intento de Código Penal. Comisión del 2007, Comisión del 2013, Comisión del 2019, y esta sería el cuarto intento de código en el 2024. Dicho esto, en materia de política criminal legislativa, me parece que es importante plantearnos que ya es hora de, como nación o como país, plantearnos si no necesitamos un programa de política criminal primaria, de selectividad primaria, que esté acorde a los tiempos. ¿Está bien? Pero, como todas las cosas pasan en este país y seguramente van a pasar, el consenso político sobre lo que hace la academia o lo que hacemos los técnicos depende mucho también de los avatares temporales. Entonces, esto sí es mucho más difícil de conseguir, que es llegar a que el código realmente tenga una sanción legislativa. Probablemente no sea tan fácil. Sí es importante la base del código. La base del código es la base de 1921, tomando en consideración el código del 2019, y esto sería una especie de remoción, de renovación del código del 2019, con lo cual ya sería un segundo intento de tener un código legislado. Esto para los curiosos de los antecedentes. Y el tema que me toca a mí es darles un panorama del código, o el anteproyecto de Código Penal, mejor dicho. Uno siempre aspira a que algo se sancione. Como técnico sería un honor poder decir, soy parte de la codificación argentina. Pero eso es otro precio. Eso es el tiempo y la paciencia que tenga el legislador de sancionarlo. ¿Qué es lo que tiene de nuevo este código? En realidad el código no tiene mucho de nuevo, porque si respeta las bases del 21, respeta la tradición. ¿Qué es lo que decidimos hacer con Ricardo y el resto de la comisión? Que nunca la nombramos. Lamentablemente todos los que estuvimos acá pecamos de no nombrar a los otros que estuvieron con nosotros. La comisión, el decreto, la resolución del Ministerio 25 del 2024, tenía 5 originarios codificadores, que era el doctor Basílico, que está a mi derecha, el doctor Bonpadre, el doctor Báez, que estuvo con él, el ministro de Justicia, y quien les habla, que es medio integrante por la altura de la comisión. Esa comisión se renueva, se amplía, con posterioridad, y queda ampliada también por el doctor Boriski, Mariano Boriski, la doctora María Eugenia Capuchetti, la doctora Valeria Oneto, que también es abogada de la matrícula, y la doctora Mercedes Goyena. Con lo cual, la conformación de la comisión es bastante heterogénea, porque tenemos abogados de la matrícula, profesores universitarios, gente que se dedica nada más que al ejercicio de la profesión, y por otro lado tenemos magistrados de fueros ordinarios, o sea, lo que fuera la capital federal, nacionales y funcionarios federales. Esto nos da una gran amplitud y legitimidad de poder decir que representamos realmente a el foro argentino, sumado a que muchos de los asesores son del interior del país. En mi caso, lo nombré al doctor Zureta de Jujuy, pero también está el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, el doctor Valerio. O sea que hemos tratado de generar algo que fuera realmente federal. Dicho esto, y para terminar los prolegómenos, que es lo más aburrido que hay, vamos a ver el anteproyecto en sí mismo. Y vamos a hacerlo de la manera más simple, porque la Corte Federal tiene dicho que el derecho argentino no es jurisprudencia, no es costumbre, ni es doctrina. Es la ley misma la primera fuente que tiene que utilizar el operador jurídico.
Entonces vamos a recorrer brevemente los primeros 50 artículos que realmente son los que más van a impactarles a ustedes para que después veamos cómo funciona esta sistemática. El artículo primero en realidad no tiene mucha diferencia, ¿por qué? Porque es el ámbito de aplicación del Código Penal, sí trae dos innovaciones que me parece importante que ustedes las tengan siempre en consideración. La primera es que por primera vez la República Argentina abandona la idea de territorialidad de aplicación del Código Penal para los delitos únicamente cometidos y por excepción la extraterritorialidad del Código era para los efectos. Hoy sí admite la aplicación de la legislación argentina a delitos cometidos fuera del territorio argentino siempre que estuvieran previstos por tratados o convenios internacionales. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué vamos a aplicar el principio de aplicación extraterritorial de la ley penal? Porque obviamente se puede hacer prórrogas de jurisdicción. Hay un famoso caso que se llama Lotus, de 1927, la Corte Internacional, que admite la prórroga de jurisdicción de materia penal entre estados. ¿Está bien? Porque este famoso fallo lo que definió que la regla general en materia de relaciones internacionales o de derecho internacional público es que el derecho penal es territorial, salvo por la excepción de los convenios. ¿Qué agrega el artículo primero de este código? Bueno, hay algo que sí a mí me gusta decirles, es que por primera vez el código define el ámbito de aplicación de este código por la modalidad comisiva de la conducta. De manera tal que si el hecho es cometido por acción, se va a cometer en todo o en parte donde hubiese producido los resultados. Esto es un poco la teoría de la oblicuidad. Y por otro lado, en la omisión va a aceptar que la idea de la jurisdicción donde se va a aplicar es donde se hubiese omitido el hecho que debía cumplirse la acción. ¿Está bien hasta acá? Estos son los dos grandes avances que tenemos en el código. El artículo 2 no tiene ningún tipo de modificación importante. Acá sí, ¿hago alguna polémica? No, cambiamos un par de ideas, poquito. El artículo 2 en el ámbito... Sí, yo también golpeé un par de veces. Pero básicamente fue el más fácil, porque el principio de aplicación de la ley en el tiempo... Sí. No estaba vos. Esto para hacerlo un poco más gracioso. En este caso particular sí le agregamos algo que no estaba previsto. Hacemos 4 de octubre en Jujuy, o sea, 6 de octubre en Salta, estamos en Teatro Colonial. Sí. Tiene buen sentido el humor, doctor Basílico, le puedo asegurar. Lo único que sí agregamos fue un fallo de la Corte. La Comisión tuvo mucha precaución de que, como ya teníamos experiencia del Código del 21, es por lo menos los grandes lineamientos de política criminal que la Corte ya había convalidado, como Arriola, derogamos el viejo 14 segundos para el consumo personal, los incorporamos al Código. Acá sí incorporamos Cristalux, que es un famoso fallo, con lo cual nosotros por primera vez en los tipos penales en blanco, en las leyes penales en blanco, cuando se modifica la normativa extrapenal, se permite la modificación del tipo del injusto, mejor dicho, o el delito en sí, por la remisión a la ley penal más benigna. Esto lo dice la Corte en Cristalux, fue un motivo de un arduo debate y logramos que se incorporara como un principio de benignidad porque la Corte ya lo tenía dicho. ¿Está bien? Esto por lo menos en lo que nosotros nos respecta a lo importante. El resto del código, salvo el artículo 4 que dice que en el libro primero del código se aplicará a todos los delitos previstos en leyes penales especiales en cuanto no dispusieran lo contrario, nos resultó difícil porque la realidad es que quisimos recodificar la legislación penal, unificarla en el libro segundo, incorporar todos los delitos que estaban en leyes penales especiales. Y el artículo 4 generó algún disenso entre nosotros, pero pensamos también en algo muy interesante que es no podemos predecir la conducta del legislador a futuro. En realidad no podemos predecir nuestra propia conducta como nación a 10 días, pero supongamos que quisiéramos hacerlo a 10 años, en realidad la preocupación nuestra era que por lo menos las bases del libro primero del Código Penal, o del anteproyecto, mejor dicho, quedaran en el tiempo por si el legislador no modificaba este proyecto y llegara a volver a incurrir en el desastre de la descodificación por aplicar leyes penales especiales. ¿Está bien hasta acá? El título segundo del libro primero habla de las consecuencias del hecho punible y en el artículo 5 usamos la misma fórmula que el Código del 21, hicimos prisión, multa, inhabilitación. Derogamos un poco la idea de prisión y reclusión porque ya está superada por la 24660 y en realidad era una distinción que era propia del sistema penitenciario de 1921 porque se acuerdan que era con trabajo forzado, si las mujeres los señores valentinarios o las mujeres embarazadas podían ir a penitenciaria. Era todo un sistema muy complejo y dijimos, pena privativa de libertad, pena de inhabilitación y pena de multa.
Cuando lleguemos a la multa vamos a ver que nosotros mantenemos un doble estándar como lo tiene el Código Español, que es el día multa para evitar las actualizaciones, que es un problema también propio de nuestra idiosincrasia, obviamente patológica con las inflaciones, y mantenemos la multa graduable, que es un doble sistema, que también lo tiene el Código Español, pero bueno, se los adelanto. Un poco lo que avanza acá en el artículo 6, se agregan las medidas de seguridad, o sea, ¿se acuerdan que en el 34 del Código actual, en el segundo párrafo del 34, inciso primero, está legitimado lo que es en el sistema de reacción de medidas de seguridad y pena, nosotros lo incorporamos al 6. Y esto un poco lo hicimos para que pudiéramos tener una sistemática de cubrir justamente la derogación de normas que habían sido derogadas al abandonar la reclusión y multa. Sí le agregamos acá como condición esencial que en los casos que alude el primer párrafo del artículo 6, o sea, en la medida que haya alteración de la insuficiencia de las facultades mentales o culpabilidad por insuficiencia de las mismas, existiera una audiencia semestral con los interesados y el tribunal tiene que pronunciarse necesariamente para el mantenimiento de una medida de seguridad cada 6 meses. O sea, va a haber una carga judicial y tiene que determinar si cesa la medida, si la modifica o la mantiene, requiriendo obviamente previamente los informes pertinentes a los organismos competentes. Esto es importante porque el tribunal debe necesariamente que lograrlo. En línea con la ley de salud mental, por lo menos facultamos al tribunal también para que en caso de que desaparecieran las condiciones o bien fueran manifiestamente inidóneas, pudieran cesar automáticamente. Y por primera vez un poco le dimos legitimidad a esta idea de la desinternación de los estados peligrosos que gozaba el viejo 34, que ustedes si recuerdan, decían manicomios. O sea, tratamos de adoptarlo un poco a la ley de salud mental. Y el auto que ordena la sustitución, en caso de cumplimiento de alguna medida sustitutiva, tiene que ser fundado y notificado a todas las partes. El artículo 9, también siguiendo estos lineamientos de estados peligrosos, esto tiene que ver un poco con la modalidad todavía de las medidas de seguridad, dice que si una persona con adicción al consumo, a la bebida alcohólica o productos estimulantes, drogas, tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, fuese condenada por un hecho cometido bajo sus efectos o reconducible a su adicción, el tribunal, previo dictamen médico, ordenará, y acá sí no es facultativo, someter a un tratamiento de deshabituación. Me cuesta decirlo, deshabituarse. De manera que se proceda en estos casos, en caso de condena, que no se pueda, debido a la incapacidad de culpabilidad, a que se lo someta a un tratamiento de desintoxicación y la medida no tendrá lugar si la cura misma ya se proyecta como ineficaz. Esto era una discusión muy grande porque en medicina, lo cuento como un chimento, en medicina no hay diagnóstico certero probable. O sea, son todas probabilidades en la medicina, es imposible dar diagnóstico certero. Ningún psiquiatra puede decir que algo va a ser ineficaz, porque la medicina no goza de la futurología, o goza de la legitimidad de la futurología, ni de las profecías, con lo cual, a mí, en lo personal, o por ahí el doctor también, lo ineficaz es casi imposible que se dé porque no hay psiquiatra o médico que garantice que un tratamiento no hay. Y acá por ahí volvemos. Una sola cosa. Sí. No, es muy importante, ahora en serio, es muy importante la actuación de Horacio en ese punto, porque, o sea, tenía una visión interdisciplinaria y médica. O sea, ¿por qué? Porque aquel que adelantara una probabilidad incurriría en charlatanería. Los demás integrantes de la comisión no teníamos el conocimiento profundo que tenía Horacio, o sea, para poderlo sacar de la manera que salió. Así que, o sea, realmente ese reconocimiento de las cosas que ocurrieron, o sea, y nobleza obliga, fue gracias a Horacio que pudimos sacar una norma lo más acabadamente posible sin cometer errores en cuanto a lo que iba a suceder con posterioridad, ¿no? Si es que salía de esta manera. Mate lo divertido que me atribuyan lo que no tengo tanta habilidad de decir. No, es un buen tipo. Bueno, ahora sí vamos a lo que ustedes vienen a escuchar, que es el seguimiento postdelictual de la pena. Esto no es algo nuevo, está en España, está en Alemania. Yo cuando todo el mundo admira a los alemanes por su derecho penal democrático y toda esa sanata que me cuentan, y Jacobs y el funcionalismo, y Betzel, les quiero recordar que el Código Animal todavía tiene estados peligrosos y el juez en el 56
puede ordenar la internación hasta que cese la peligrosidad del sujeto. ¿Les queda claro esto? Derecho penal alemán democrático de posguerra sigue manteniendo estados peligrosos propios del positivismo, y en el 56 del Código Alemán, si lo quieren buscar, pueden encontrar 56 o 54, el juez puede ordenar la internación del sujeto hasta que cese el estado peligroso, y eso es a perpetuidad. ¿Está bien hasta acá? Por lo menos nosotros hemos tratado de discutir si le podemos poner un límite o no al estado peligroso, pero los alemanes lo tienen, no lo discuten, nadie lo cuestiona y nadie dice que el Código Penal alemán es antidemocrático. Se trajo el modelo español, yo un poco en la comisión cuando tuvimos un intercambio de ideas, para los casos específicos acá sí se buscó limitarlo a supuestos delictuales, o sea, evitamos que el seguimiento postdelictual se pudiera extender a todos los delitos, porque nos parecía una enormidad. Entonces buscamos los delitos con mayor relevancia social. Y esto lo hicimos con un sentido también de protección social, o sea, de alentamiento de la protección social por la estadística criminal que pudimos manejar en su momento. Entonces, en los casos del artículo 80, o sea, los homicidios agravados, en el caso de los abusos sexuales, en el caso del estupro, en el caso de... del estupro, de la prostitución, perdón, en la mayoría de los delitos sexuales, mejor dicho, para no terminarlo más, porque si no termino más de enumerarlo, utilizamos como patrón de medida la posibilidad de que el juez, una vez descalificados los hechos en la sentencia, constitutivos también de violencia de género, si el tribunal considera necesario con posterioridad al cumplimiento de la pena impuesta, puede disponer el seguimiento social. De vigilancia, el término técnico que seguimos es sociojudicial, seguimiento sociojudicial al condenado, de manera que una vez cumplida la pena y hasta un máximo de 10 años, o sea, acá sí le pusimos un límite, este seguimiento no puede extenderse más de 10 años porque nos parecía mucho que no pudiera seguirse ad eternum, porque ya entrábamos en las medidas de seguridad y el peligrosismo propio del siglo XIX o el positivismo jurídico. Y en este caso, el tribunal podrá, es facultativo, hasta 10 años seguir un seguimiento. O sea, cumplida la pena, la persona va a tener un seguimiento judicial y le dimos un arsenal de medidas al tribunal de condena. O sea, en este caso le dimos la facultad de aplicar una o más de las siguientes medidas que voy a enumerar ahora. La primera es la obligación de localizarse mediante dispositivos electrónicos que permitan el seguimiento permanente. Lo pensamos particularmente en los casos de peligrosismo del artículo 80, por móvil de odio racial o placer, o por ahí los feminicidios. También lo pensamos en función de la gravedad del incidente, cuando intervienen más de 2 o 3 personas, nos pareció razonable que una vez cumplida la pena, que es perpetua, el Código acepta 35 años como límite máximo en la perpetua, pudiéramos tener hasta 10 años más de seguimiento. También lo hicimos en la obligación de presentarse periódicamente a un lugar en que el órgano competente lo determine, la obligación de comunicar en un máximo, en el plazo máximo y por medio del organismo competente la posibilidad de que cambie de lugar de residencia o el lugar de trabajo, nos pareció importante también, y la obligación de participar en programas formativos, laborales o culturales de educación sexual u otros similares durante el tiempo del seguimiento del sociojudicial. La prohibición de ausentarse del lugar donde resida también nos pareció importante y un determinado territorio sin autorización del órgano competente. ¿Y por qué dijimos esto? Y porque generalmente los homicidas seriales son territoriales o probablemente algunos depredadores sexuales tienen un territorio ya demarcado y aislarlos por ahí, obligándolos a someterse a una jurisdicción territorial determinada, incentiva como contraestímulo para que no vuelvan a delinquir. Obviamente, tomando en cuenta la ley 27.430, que es la de las víctimas, le aplicamos la obligación de prohibición de acercarse a la víctima. No, 24.390. No, 27, perdón, 27.430. Sí, me comí 3 números en el medio. 27. La prohibición de acercarse a la víctima nos pareció también importante, particularmente, más allá de que se haya cumplido la pena privativa de libertad, puede subsistir el temor de la víctima, entonces tratando de tomar, o aquellos familiares o personas que determine un órgano competente, nos pareció también importante, porque a veces si mató a la hija, por lógica no se puede acercar a los padres. La prohibición de comunicarse con la víctima, la prohibición de acomodar a determinados lugares o establecimientos, particularmente cuando hay casos de pedofilia, reinciden en el mismo ámbito, y la prohibición de desempeñarse en la actividad que puede ofrecerle o facilitar o ocasionar
o la facilitar la ocasión para cometer delitos de similar naturaleza a los que cumplió la pena. Yo tengo que reconocer que en algún momento cuando esto me lo propusieron a mí me resultó chocante, pero hoy en día, visto la distancia y obviamente después de 6 meses de trabajo, reconozco que si bien lesiona el principio de culpabilidad, por lo menos como se estudia clásicamente en la universidad, no deja de ser un instrumento de política criminal legislativa preventiva de delitos que goza de legitimidad en el mundo y lo tienen. ¿Está bien hasta acá? Lo tienen países desarrollados como lo tienen países en vía de desarrollo. Perú también lo tiene. El órgano competente que dicta la medida de seguimiento sociojudicial tiene la obligación, obviamente, de en todo momento de determinar la idoneidad de las medidas que decrete, puede modificarlas y a más tardar una vez al año o por lo menos cada 6 meses debe retirar una evaluación de las mismas. ¿Está bien hasta acá? Puede dictarla, recuerden, hasta 10 años, pero cada 6 meses a un año tiene que reevaluar si tienen realmente eficacia. Y para ello tiene que valorar fundamentalmente los informes emitidos por los profesionales que asisten a la persona sometida a esta medida y a las evaluaciones del servicio penitenciario acerca de su situación y la evolución del condenado. Acá sí tuvimos alguna discusión, porque en realidad el sujeto ya cumplió con la medida, el servicio penitenciario no tendría que tener acá, tendríamos que revisar la redacción, porque en realidad lo que tienen que hacer los organismos de seguimiento que determinen el cumplimiento postdelictual. Pero bueno, evidentemente la Argentina no hay plata, así que probablemente sean los servicios penitenciarios o por lo menos las unidades de detención. El artículo 12. El artículo 12 fue... Sí, ahora le doy la palabra, no quédese tranquilo que tenemos todo el tiempo. ¿Qué quiere preguntarme? En realidad, la medida en sí misma no tiene ningún incumplimiento. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en materia, más allá de los delitos, los nuevos delitos que pueda cometer el sujeto. Entonces nos pareció que era mucho ya someterlo al tipo ahora. Si hay una orden judicial, no sé si no querría en desobediencia. Esto ya sería parte de la dogmática para discutir, pero en principio la idea es que el sujeto reciba una vigilancia post pena que permita al sistema tener una cierta control de, digamos, las variables de peligrosidad que implica determinados delitos que obviamente por su característica, la incidencia del bien jurídico y la demanda social de protección requieran un control intensificado. Obviamente no es ni bueno ni malo, existe en el mundo, se aceptan los estados peligrosos en Europa, en América Latina también. Nosotros no vimos que tampoco fuera una medida que si fuera bajo objeto de sanción seguramente sí entraríamos todo en un problema porque ya estaríamos entrando en un terreno que sería el incumplimiento de medidas socioambientales y ya estaríamos cerca del Código Lombroso o el Código de Eusebio Gómez y Coll, así que no pusimos ninguna pena. Sí, el 12 fue una discusión muy fuerte porque estaba la inhabilitación inherente a la pena, ¿se acuerdan? La inhabilitación absoluta para ejercer curatela. Y acá sí, nosotros directamente resolvimos que existía una inhabilitación absoluta cuando la pena fuera superior a 3 años, pero cualquier otra restricción adicional a la capacidad debe ser sometida al juez civil. Terminamos con que el juez penal tenga que suspender la tutela y que tengamos que tener al juez un poco como guardador del preso. Nos pareció lo más lógico derivarlo a la jurisdicción correspondiente por las incapacidades restrictivas que tiene el propio Código Civil y Comercial en materia del artículo 31, que nos parecía mucho más inteligente en ese momento directamente derivarlos al juez civil. Con lo cual, señores jueces penales, se les termina esa tutela de presos que tienen como una carga adicional para darles autorizaciones para casarse, poder testar, etcétera, etcétera. No escuché gracias todavía. Así que puedan librarse del incidente de tutela, que no es poca cosa, no es poca cosa. Ejecución. El tema de la libertad condicional, esto sí se lo trae. La condena de ejecución condicional, obviamente, solamente se puede dar cuando hubiese pena perpetua a los 35 años, o sea, la posibilidad de ingreso a los 35 años, y obviamente en los casos de prisión, cuando supere los 2/3 de la ejecución, o si fuera 8 meses, cuando sean de menor entidad, para obtener la libertad condicional bajo resolución judicial. Sigue exactamente los mismos lineamientos del Código
del 29. Sí ampliamos un poquito las reglas de la libertad condicional porque le dimos la posibilidad de que el tribunal pueda añadir alguna otra regla de las que no están previstas en el artículo 3 actualmente. La conducta, obviamente, estas reglas van a regirse también por la del 28, que son la de la condena a ejecución condicional, y aparte el juez hubiera cumplido por lo menos 5 años del día de otorgamiento de la libertad a las penas perpetuas o hasta el vencimiento de las mismas temporales. El juez puede agregar medidas de seguridad como lo hace el seguimiento postdelictual. ¿Está bien hasta acá? Pero en función del 28, no del 10. Si se las trae el 14, que es, mantenemos el criterio de que no hay posibilidad de libertad condicional para determinadas conductas punibles, porque obviamente así lo dispuso el legislador en la última reforma, creo, del 2017, y entonces aceptamos que no puede haber libertad condicional para los reincidentes. ¿Está bien hasta acá? Les voy tirando un aviso para que ustedes se pongan contentos. Vuelve la reincidencia ficta. Para aquellos que saben, es con una mera condena, aun cuando no haya tratamiento penitenciario, alcanza para considerarlo reincidente. O sea que volvemos al Código del 21 en la materia. Y obviamente, si hubiese reincidencia múltiple, en vez de 35 pasamos a 40 años. La reincidente múltiple va a pasar a 40 años. Tal vez que derogamos la reclusión por tiempo indeterminado, nos pareció prudente agregarle 5 años más a la posibilidad de la salida anticipada del reincidente múltiple. Y obviamente en los casos del segundo párrafo, si fueran obviamente, acá sí cometimos un error legislativo, tenemos que volver a renumerarlos, porque hicimos homicidio agravado, abuso sexual agravado, secuestro extorsivo, cualquier otra privación ilegítima de libertad agravada, trata de persona, tortura, desaparición forzada de personas, delito de lesa humanidad, genocidio, delitos de guerra y terrorismo. Vamos a tener que renumerarlo porque por una cuestión de técnica legislativa no se puede utilizar nomini iuris si utilizamos números dentro de la remisión. Si ustedes me preguntan, en realidad no hay una gran variabilidad. O sea, seguimos teniendo el mismo sistema actualmente vigente, enumeramos qué delitos no admiten la posibilidad de libertad condicional y es una decisión de política legislativa totalmente legítima, avalada por la sanción que ocurrió en el 2017. O sea, si cambiamos nuestra política criminal cada 5 años, tenemos que replantearnos cómo podemos dirigir cierto estado de seguridad jurídica en el estado de situación de las cosas de un país. Obviamente en el artículo 15 volvemos a reafirmar cuáles son los parámetros de la libertad condicional. Puede ser revocada, ya sea que el penado cometa un nuevo delito, ya sea que el penado obviamente violare alguna de las obligaciones de residencia. Para nosotros sí es importante la ubicación del penado en el espacio y no se computa bajo ningún concepto el tiempo que en el término de la pena. ¿Está bien? El tiempo que estuvo en libertad no se le va a computar. Esto nos parece importante, por lo menos para dar un mensaje claro de cierta obligación de someterse una vez que el sujeto comete un delito o comete un injusto penal, entienda el mal social que implica el delito. ¿Está bien hasta acá? No solamente es una lesión a un bien jurídico, sino implica una conducta disvaliosa para el orden social y nos pareció importante que recupere por lo menos una autoconciencia del daño que produjo. En ningún caso la libertad condicional se va a aplicar nuevamente a un condenado, esto sépanlo, nosotros no admitimos esta posibilidad. Y después, obviamente, la inhabilitación no trajo mayores deficiencias, sí corregimos algunas cosas como la suspensión de la jubilación, retiro o pensiones, cuyo importe sean percibidos por las personas que tengan derecho, o sea, no le quitamos el derecho a aquellas personas que están vinculadas con una persona que está en conflicto con la ley penal y ha sido condenada, nos pareció importante. Y no tiene mayor sentido. Sí le agregamos a la posibilidad de la inhabilitación especial, particularmente los delitos contra la integridad sexual, la inhabilitación y en los delitos de trata de personas, la inhabilitación especial perpetua para el autor, si se hubiese valido de su empleo, cargo, profesión o derecho por comisión. ¿Está bien hasta acá? Esto nos pareció importante porque está el maestro de escuela. Entonces nos pareció importante agregarle una accesoria genérica de inhabilitación especial perpetua cuando sea ejercido en ocasión o con motivo del cargo. No se olviden que en general
los de los ofensores sexuales, o como dicen, the sexual offenders, para ser más ingleses, aprovechan justamente condición de poder o vulnerabilidad de las víctimas, entonces siempre están en esa asimetría. Nos pareció importante por lo menos poner esa inhabilitación perpetua. Importante, bueno, la multa sí, la multa logramos establecer una unidad de medida. Esto también tenía que ver con un problema nuestro. Cuando estábamos en la comisión, vimos un poco la legislación española, la legislación alemana también, la legislación peruana, la chilena, y nos dimos cuenta de que tenemos un fenómeno sistémico que es la inflación, cada periodo, cada 10 años, la Argentina entra periodo, y nuestra preocupación fue fundamentalmente, y esto se lo digo a ustedes, lograr establecer una pena de multa que tenga una unidad de medida que sea estandarizada. El proyecto del 2019 hablaba del valor del depósito del recurso extraordinario ante la Corte. Y nosotros obviamente no, yo por lo menos a título personal, y creo que Ricardo también en su momento dijimos, es una forma de que el Poder Judicial termine determinando penas y vamos a tener problemas con esto. Entonces, utilizando la última modificación al artículo 303 al lavado de dinero, utilizamos como unidad de medida el salario mínimo vital y móvil para transformar los días multas. Con lo cual, vamos a empezar a aplicar una unidad de medida que sea estandarizada y obviamente teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil va a ir creciendo, va a ir acrecentando las unidades de medida porque vamos a tomarlo como un patrón de referencia. No obstante esto, también tengo que decírselo a ustedes, mantenemos la multa proporcional. En el caso, por ejemplo, del régimen penal cambiario, que es muy aburrido para la mayoría de ustedes, salvo los alumnos míos que estuvieron acá en Jujuy, que cursaron conmigo la materia, van a tener el problema de que está en unidades de medida de operaciones. En el tema de la medida de multa para las personas jurídicas, va a estar en función de la expectativa de ganancia o de la ganancia obtenida. Yo siempre discutí esto de la expectativa de ganancia porque van a hacer cálculos proyectivos los jueces para aplicar penas. Pero bueno, es un tema que no me corresponde a mí. Sí le agregamos al 22 por primera vez las pautas de mesuración de la pena de multa. ¿Por qué? Porque generalmente en el código actual ustedes tienen una problemática que es muy grave, que es directamente tienen que ir al 41 y hace una pequeña remisión al 22. Nosotros ya establecimos que particularmente para fijar la pena de multa, esto estuvo muy bien la comisión, lo celebro yo, porque, no por ser parte de la misma, sino porque me parece muy inteligente, que la unidad de medida para la multa es la situación económica a tener en cuenta y las pautas generales del 40. ¿Está bien hasta acá? Que es lo que afinca la multa. La idea es que sea un contraestímulo o una retribución sobre la situación económica del sujeto que la sufre. ¿Por qué? Porque si no puede haber multas desproporcionadas para la capacidad económica, con lo cual vamos a tener que transformar días de multa en días de prisión y no es la idea. Y obviamente acá le agregamos dos condiciones también. El monto de dinero involucrado en el delito, esto surge del Código Español, nos pareció importante incorporar un concepto que los jueces no tienen, autocrítica a los jueces, no toman en cuenta el valor económico del delito. ¿Por qué? Pues si rigen por el 40, por el 41, perdón, no pueden tener en cuenta esto. Entonces le agregamos como un concepto, por lo menos para agregar la multa, el dinero involucrado y el beneficio obtenido producto de aquel. O sea, tiene que tener una doble variable, la situación económica, pero aparte agregarle la cuantía, pues no es lo mismo robar un vaso de vino que robarse una joya valiosa. Entonces nos pareció importante. Y lo otro es el beneficio que espera obtener o obtenido por el delincuente en la acción. Esto también es importante como parámetro. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, obviamente tanto el pago como las cuotas de trabajo remunerado pueden ser revocadas por la situación económica. Vamos a tener días de conversión de día multa. Uno de los problemas para la conversión que nos fijamos, o sea, ¿cómo podíamos establecimos un día de prisión por cada día multa. ¿Está bien? O sea, tratamos de hacer una cuestión equitativa que no puede exceder en el máximo de la conversión 1 año y 6 meses. Para no transformarlo en una prisión por deuda, establecimos un límite temporal, por lo menos para responder a las exigencias constitucionales propias de los tratados internacionales que nos impiden la prisión por deuda. Y dijimos, bueno, la conversión en el extremo más grande puede llegar a 1 año y 6 meses. Que dentro de lo que sería un sistema hasta uno no lo vería tan mal. El monto de la multa siempre va a ser destinado a un fondo especial, esto también le agregamos, y por primera vez nos tomamos el trabajo de decir a dónde va la pena, porque
Uno cuando quiere bochar a un alumno en la facultad, ¿saben qué hace? Yo soy profesor de Derecho parte especial hace muchos años. Le digo, ¿la multa dónde va? Entonces el alumno todo confiado me dice, a la víctima. No, pibe, va a un fondo general del Tesoro. Lo siento, en la norma, estudia más. Por primera vez dijimos, vamos a poner a dónde va la multa, porque es un misterio. Las multas son un misterio dónde van. Van a las rentas generales, va al Tesoro de la Nación. Esto lo cambiamos y lo bajamos a la ley 27.372 y lo pusimos en la ley de víctimas. ¿Está bien? O sea que la multa no va a ir a la víctima directamente como tenía el Código de Zaffaroni y el Código de Carles del 2013, que prevía la multa. Nosotros decíamos, eso es una reparación. Yo por lo menos me lo planteaba como una forma de reparar. Entonces hay un fondo especial, ¿te acuerdas la discusión que teníamos? Hay un fondo especial, la ley de víctimas tiene un fondo nacional de víctimas, dijimos, bueno, el único problema es que no sabemos si todavía nos lo van a declarar constitucional, porque me parece que invadimos un poquito la esfera de la competencia provincial, pero bueno, lo dimos a un fondo que es nacional. Y con la ley de víctimas tiene adhesión de distintas provincias, nos pareció relativamente más equitativo. Salvo, obviamente, que tuviera un destino distinto. Esto hicimos una fórmula de salvedad, porque puede ser que haya multas que tengan algún destino especial que nosotros desconociéramos o tuviéramos en cuenta. Y obviamente también agarramos la fórmula genérica de que aun cuando el delito no estuviera previsto la pena de multa, se puede aplicarla cuando no lo tenga previsto. ¿Está bien? El decomiso realmente es fabuloso. Yo la verdad no quiero explicar el decomiso porque se van a aburrir, pero el decomiso es anticipado, preventivo, postpreventivo. Dentro de poco van a decomisar hasta la vida. Les voy a tirar algunos tips, pero porque es muy largo explicarlo, simplemente es para los delitos dolosos o culposos previstos o en leyes penales especiales. No sé por qué seguimos hablando de leyes penales especiales, si no lo compramos, pero por las dudas lo agregamos a cualquier otra ley especial que se dicte en un futuro. La sentencia tiene que decidir sobre el descomiso del dinero, bienes o cualquier otro objeto activo que hubiese servido de instrumento por medio comisivo del hecho, pero ahí empieza. También se podrá disponer, aunque afecta a terceros, si estos hubiesen sido beneficiarios a título gratuito o de mala fe. O sea, que el que tiene algo, aunque se lo hayan regalado, va a tener problemas. Puede ser decomisado. Y obviamente el decomiso se da también si los autores o partícipes hubiesen actuado como órgano de una persona jurídica o como mandatario o representante de alguien y el producto y el provecho de la ganancia directo o indirecto del delito hubiese beneficiado a la persona jurídica, al mandante, al representante. El decomiso se pronunciará contra todos estos, incluso cuando no fueran responsables o no fueran condenados. O sea, que el día que aceptan ser parte de una sociedad o un ente ideal, tengan cuidado porque también si reciben algo del beneficio, aunque sea directo o indirecto, van a recibir el decomiso. Lucas. Comparto con vos, no te olvides que el Código Civil y Comercial, si mal no recuerdo, no es materia de mi interés, porque realmente el Código Civil me dejó hace 30 años atrás a mí. Creo que se llama posesión ilegítima o legítima. Terminó con el tema de la buena o la mala fe del Código de Vélez Arfiel. Corregime vos. Hay una presunción de mala fe, sobre todo en casos. Pero no importa. Será un problema que la jurisprudencia te dará de trabajar a vos para largas sentencias que harás. A ver, yo te construyo a ver, cuando uno hace una norma, trata de abarcar lo supuesto que puede abarcar. Después está el juez, la interpretación judicial, y de última la Corte definirá las cosas. ¿Está bien hasta acá? Por vía de constitucionalidad, inconstitucionalidad, o 280 que no se expedirá. Con lo cual es mucho más eficiente. Es una presunción interesante en función Lucas, yo de la estaba fe. con vos, pero no pude conocer a la comisión. Bueno, también procede el descomiso de dinero, cosas, bienes o cualquier otro activo señalados en el apartado primero sin necesidad de condena a persona alguna si se hubiese podido comprobar la ilicitud de su origen o el hecho material que tuviera vinculado. O sea, esto es el decomiso anticipado por sospecha de ilícito del origen, ¿está bien? De fondos. Y si el imputado no puede ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o por cualquier otro motivo, suspensión o extinción de la acción penal,
o no se hubiese condenado por mediar una causal de imputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria, también procede el descomiso anticipado. O si el imputado hubiera reconocido la procedencia o el uso ilícito del dinero, cosas, bienes o cualquier otro activo de la misma clase. ¿Está bien hasta acá? O sea, vamos a tener para disfrutar de decomiso por largo tiempo. Un datito más, y no me extiendo, porque si no, no termino más. Si por cualquier circunstancia práctica o legal, no fuera posible el descomiso total o parcial del dinero, cosas o cualquier otra clase de activos señalados en el apartado anterior, acá se dispondrá sobre cualquiera de los que integrasen el patrimonio de la persona o sobre los que hubiesen dispuesto tal medida. O sea que podemos abarcar otros supuestos que no son los que realmente están vinculados con el origen ilícito. ¿Está bien? Y si las cosas fueran peligrosas para la seguridad común, el decomiso se dispondrá en las condiciones y oportunidad que fije la normativa especial aplicable al caso. O sea, dejamos para la ley procesal la aplicación de cosas. Y a falta de ella, el descomiso se puede disponer en cualquier estado del proceso, tan pronto la peligrosidad se constate, previa opinión de los organismos públicos especializados si los hubiera. ¿Está bien? Hay un decomiso especial para la asociación ilícita, que es el 210 agravado del segundo apartado, pero bueno, ya no tengo tiempo de expirarme, ni tampoco ustedes para aburrirse. ¿Qué tenemos que pueda variar también, que les interesa a ustedes? Me parece importante, por lo menos, para que ustedes tengan en cuenta la condena a ejecución incondicional. Cambia sustancialmente. ¿Por qué? Porque en los casos de primera condena que no excedan los tres meses, excepcionalmente, acá se terminó la facultad. Ustedes recuerdan el 26, dice, el tribunal podrá, facultativamente, acá no, es excepcional. La excepcionalidad significa que la regla es que la pena se cumpla. Así que excepcionalmente el tribunal podrá disponer el pronunciamiento que deje en suspenso el cumplimiento de la pena, y acá sí, bajo pena de nulidad tiene que estar fundado. Si ustedes van a dictar en algún momento una condena de ejecución condicional bajo este proyecto, tiene que estar expresamente fundado y tiene que tener en cuenta la personalidad del condenado, los motivos que lo llevaron a delinquir, esto no varía, la actitud posterior al delito, la naturaleza efectiva de la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad para el supuesto particular. Igual facultad se dan cuando se da un concurso de delitos que no excedan los 3 años. Y sí hay un problema, o por lo menos tenemos alguna idea de que la condena de ejecución condicional ha llevado a la unificación de condenas y a mantener en caso de reincidencia o de aplicar nuevos delitos. En este caso, en el artículo por lo menos 27, decimos que no se puede dar una segunda, en la unificación de condenas, no se va a permitir la condena de ejecución cuando se cometan 2 delitos en tiempo. Así que se terminó esto, no admito otra posibilidad. Seguimos con 8 años para los delitos culposos, la posibilidad de una segunda condena de ejecución, 8 años, y 10 para los dolosos. Esto se mantuvo inalterable. Las reglas para la condena de ejecución condicional, por el 28 también remite la posibilidad de que el juez, al dictar la libertad condicional, las tenga en cuenta. Siguen absolutamente las mismas, no hay variabilidad y en realidad lo único que le agregamos, la suspensión de la pena no comprende la reparación del daño causado por el delito y el pago de los gastos del juicio. O sea, el condenado a una condena de ejecución condicional tiene que soportar los gastos del proceso y la reparación del daño. 29, que es importante, ya llegamos al tema que a ustedes les interesa. Avísenme si se aburrieron. Ya llevo 1 hora. Detención domiciliaria. Por primera vez el Código Penal, desde 1921, tiene una regla específica sobre detención domiciliaria que no se contrapone a la 24660. En los casos de primera condena de prisión, que no excediera 3 años, el tribunal concluyera que no corresponde dejar la pena en suspenso, de acuerdo al título 3 de este libro, podrá, sin embargo, disponer el cumplimiento bajo la modalidad de detención domiciliaria. Explicarle, por favor, al auditorio que hemos votado también que cuando en el domicilio viviera la suegra, uno podía no optar por vivir allí. Fue arduamente discutido. Sí. Hay gente, yo una vez notifiqué a un tipo que me pidió que no saliera de la cárcel con ese tema. Claro. Para que no fuera... está prohibida por la Convención Interamericana de Lucha contra la... ingresaba uno de los casos del 2x1. Bueno, en este caso particular,
También sigue las mismas reglas del 28, del 26. Había que tomar en cuenta los motivos que lo impulsaron a delinquir, pero los jueces pueden decir, si es excepcional la condena de ejecución condicional, también vamos a poder aplicar la detención domiciliaria como sustitutivo. Nos pareció que era un poco lograr estabilizar un cierto criterio estándar para las detenciones domiciliarias y también un poco lograr disminuir, digamos, la prisionización, que es uno de los temas que más nos trae la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos pide evitar la prisionización, con lo cual teníamos esto. Le agregamos reglas de observancia a la detención domiciliaria al Código Penal y le arreglamos para federalizar y estandarizar todas las reglas. Obviamente son las mismas que aplicamos al 28. También le agregamos la posibilidad de que en lugar de detención de realizar trabajos no remunerados, o sea, pensamos mucho que el sujeto puede y necesita a veces realizar trabajos, y lo puede hacer de su domicilio. Dispusimos también la abstención de consumir estupefacientes o bebidas alcohólicas, mantener una buena conducta y obviamente la posibilidad de que dentro de su domicilio tenga que adoptar arte, profesión o oficio y someterse a tratamientos psicológicos que acrediten la necesidad y la eficacia de acuerdo al consejo de peritos que se tengan. ¿Cuándo puede revocar un tribunal la detención domiciliaria bajo esta modalidad de ejecución de la pena? En el caso de que el condenado cometa un nuevo delito, quebrante injustificadamente cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 29 o no permanezca en el domicilio o se niegue a colaborar con la autoridad de controlador. Me pareció importante que el sujeto que tiene un beneficio de estar en su domicilio tiene que someterse a todas las alternativas. Bueno, la reparación de daños y perjuicios sigue los mismos lineamientos del Código Civil. Sí le agregamos, en el caso del partícipe a título lucrativo, que hay un viejo antecedente del Código de Pacheco, directamente lo sacamos de encima porque no tenía más sentido. Y llegamos a la imputabilidad, que es lo que a ustedes les interesa, que es lo que un poco me pedía Camada en el tema de la legítima defensa. Acá sí hubo algún debate intenso, mantuvimos la misma fórmula del 24, nos pareció más o menos que ya tenía tanto estándar de legitimidad que variar la fórmula de imputabilidad era innecesaria, con lo cual el inciso primero es exactamente el inciso primero del 34 vigente. Lo único que le agregamos en el inciso segundo, le sacamos la fuerza física, el acto reflejo, le agregamos el acto reflejo, que en realidad es una causa de ausencia de acción, se lo agregamos al inciso segundo, y el que obrara violentado por una fuerza física irresistible o por un acto reflejo, en el inciso tercero, el que causara un mal para evitar otro mayor e inminente, siempre que el hecho fuera necesario y adecuado para apartar el peligro, en el inciso A, y en el B, que la situación de necesidad no hubiese sido provocada por el propio autor de modo imputable y que el autor no estuviese jurídicamente obligado a afrontar ese peligro. ¿Está bien? Esto nos pareció más o menos que rescatar la dogmática del estado de necesidad justificante. Si hay algún problema con el inciso cuarto, porque el que obrara en cumplimiento de un deber o legítimo ejercicio de autoridad, derecho o cargo, es exactamente igual la misma fórmula. Acá sí hubo una discusión un poco intensa con quienes representaban el Ministerio de Seguridad y se aceptó como una fórmula más o menos estandarizada que el miembro de alguna fuerza de seguridad pública, penitenciaria o policial, que en cumplimiento de su deber y en el uso de sus armas en forma reglamentaria, causen lesiones o muertes. En estos casos, por las lesiones o muertes, se presumirá a favor de la autoridad de seguridad el uso legítimo de las armas. Esto tiene que ver un poco con la idea de reglamentar el uso de las armas de fuego. La estadística, lamentablemente, en la República Argentina de sentencias condenatorias a miembros de la Fuerza de Seguridad es ambivalente. Hay supuestos donde se los ha condenado por exceso del ejercicio regular de un derecho, algunos casos exceso en el deber de obrar. Entonces se pretendió una fórmula estándar porque se recurre a la idea del uso reglamentario. Y todos ustedes saben que el uso reglamentario del arma de fuego depende de un protocolo de Naciones Unidas que creo que Camada es especialista en el tema, así que yo no quisiera ahondar en este tema. Salvo que me pidan algún dato más, nos pareció que era una fórmula que equilibraba la posibilidad de caer, sin caer en el exceso de dar un waive, un perdón para el uso del arma de fuego, por lo menos la hacía equilibrada porque es el uso reglamentario. Da una presunción, crea como una especie de presunción iure tantum, no iure de iure. La legítima defensa es exactamente igual, sí le sacamos algunas cosas, la legítima defensa privilegiada o la presunción de la legítima defensa privilegiada
eliminamos la nocturnidad del Código del 21. ¿Se acuerdan que era legítimo que encontrar un extraño en su domicilio de noche? Nos pareció que ya la nocturnidad era un concepto, hay luz eléctrica, la gente puede estar de día o de noche, y dijimos, basta. Y esto es un tema para bochar a alguien en una mesa de examen. Entonces dijimos, no tiene sentido. Obviamente seguimos manteniendo que el extraño se encontrara en la casa, sí tiene que ofrecer resistencia para encontrarse en la presunción de legítima defensa. Sí le agregamos algo que es muy raro. Yo realmente, esto es una materia de discusión, ¿te acordás? Que te decíamos, pero esto es un libro de manual. Nos mirábamos y decíamos, pero bueno, agregamos la legítima defensa putativa como un estado de legítima defensa privilegiada. No me preguntes por qué, lo agregamos. Esas razones de política criminal que solamente viven inspectores del legislador, bueno, esto es así. Entonces le pusimos, porque nos gustó, nos pareció que tenía cierta lógica, que además en los supuestos comprendidos en los párrafos precedentes, obviamente legítima, también se encuentra quien intentara repeler un ataque a su integridad física o sexual o a la de terceras personas, porque nos pareció que era una forma de defender la legítima defensa o privilegiar la legítima defensa, y del mismo modo, o sea, consideramos que era legítima defensa privilegiada, quien se defendiera de un ataque mientras el agresor se aleja de la escena con un arma y pueda razonablemente presumirse un peligro de muerte o lesiones graves para quien se defiende o para terceras personas. Y esto lo tuvimos en cuenta tomando en relación a la estadística de homicidios en robo, que muchas veces cuando se dan vueltas giran o hacen un ademán, que realmente tienen armas de fuego y lastiman, y el que se defiende, en realidad se defiende contra una situación hipotética, porque el hombre no está armado, pero hace alguna arma de defensa, entonces pretendimos por lo menos darle la presunción de una legítima defensa putativa privilegiada. ¿Está bien? ¿Es aceptable o no? Es una decisión de política criminal, nos pareció estimable, particularmente pasa mucho en la provincia de Buenos Aires, que hay una gran concentración de población en el cono urbano, donde hay hechos de violencia en ocasión o con motivo de robo, que si bien no llegan al homicidio de la víctima reacciona o sobrereacciona, y cuando uno le toma declaración, el tipo dice, a mí me pareció ver el arma, a mí me dio la sensación de que me iba a atacar, a mí me dio la impresión. Entonces nos pareció razonable encontrar una legítima defensa privilegiada que abarcara estos supuestos. El resto de los artículos no gozan de mayor extensión. Sí agregamos la posibilidad de la imputabilidad disminuida, que es un tema... Sí, doctor. No. En cuanto una consulta, se mantiene... ¿Dónde le mando la factura? Porque yo soy abogado de la matrícula, no tengo sueldo estatal. Se mantiene entonces las dos razones del privilegio en el caso de la legítima defensa del hogar, que son la no admisión del exceso y segundo, la presunción de que concurren las condiciones o requisitos de la legítima defensa. Pregunto esto porque hace varios años, en una charla en Salta, de donde soy, el doctor Mario Juliano y el doctor Vitale habían tratado un anteproyecto en el cual desaparecía esta presunción y el morador tenía que acreditar los requisitos de la legítima defensa, lo cual parecía un exceso en contra del ciudadano, digamos, ¿no? Entonces, se mantienen ambos supuestos se mantienen. Le digo más, se lo voy a leer. Respecto a aquel, legítima defensa privilegiada, natural del Código del 21, aquel que rechazar el escalamiento, fractura de cercados, paredes, entrada de su casa o departamento habitado, sus dependencias, cualquiera sea el daño ocasionado por el agresor. Ahí se exigía la nocturnidad, solo en ese... Exactamente, que lo único que hicimos es eliminar la nocturnidad porque nos pareció algo que ya no tenía sentido de ser. Igualmente, respecto a aquel que encontrara un extraño dentro de su hogar, siempre que ofreciera resistencia. Esto lo mantenemos. Y creamos el supuesto de legítima defensa privilegiada también para aquel que repelir un ataque contra la integridad sexual o física propia o de un tercero, que estaría dentro de la legítima defensa genérica, pero bueno, consideramos que cuando es un ataque a la integridad sexual o a la vida sí tendríamos que tener un privilegio, y de igual modo quien se defiende de un ataque mientras el agresor se aleja de la escena con un arma y pueda razonablemente presumirse un peligro de muerte o lesiones graves para quien se defiende o para terceras personas. Le pusimos la exigencia de presumirse un peligro razonablemente, o sea, esto ya de valoración judicial se lo dejamos al juez para que razonablemente lo tenga en cuenta. Gracias, ¿Okay? gracias. Muchas gracias.
también existe el exceso de la legítima defensa, o sea, no es que lo anulamos, está en el 35, el que hubiera excedido el límite impuesto por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito culposo o imprudente. No sé por qué lo pudimos hacer con imprudencia, porque queremos derogar por lo menos la forma de culpa. Si hay alguna duda sobre esto, podemos volver a ver, pero me parece que sigue los lineamientos, perfecciona algunas cuestiones particulares. Yo quiero decirle que con respecto a la legítima defensa privilegiada, por ejemplo, en el modelo anglosajón americano, cada estado regula sus propias reglas. El estado de Nueva York pide que cese la agresión, que esté dentro del domicilio. En Texas alcanza con que fracture el cerco el vallado externo. O sea, en el derecho comparado, las fórmulas de legítima defensa privilegiada son muy variadas y tratamos de adoptarlo a lo que es el modelo argentino, porque no todo el mundo tiene un jardín como el modelo anglosajón, etcétera. ¿Está bien? Sí regulamos por primera vez por lo menos la imputabilidad disminuida, que esto es importante. Nosotros en el Código del 21 tenemos la culpabilidad plena y un único supuesto de imputabilidad disminuida, que es el homicidio en estado de emoción violenta, del 81, 1 o 2. Con lo cual es muy atípico nuestro código. O se es inimputable o se es imputable. No tenemos intermedios. O sea, la pena es de plena aplicación. El código acá sí mejora la redacción de nuestro. Nos pareció que estaba en el código español, estaba en el código italiano, lo tiene el código peruano, lo tiene el código chileno, lo tiene el código uruguayo. No voy a seguir dando ejemplos de derecho comparado, pero lo tiene todo el mundo. ¿Por qué no lo tenemos nosotros? Dijimos. Acá sí vamos a ser un poquito cipayos y vamos a copiar a alguien. Entonces dijimos, si por cualquier insuficiencia o alteración no imputable a la facultad del agente ni provocadas por éste se hallare gravemente disminuida al momento del hecho su capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, se aplicará la pena prevista para el delito consumado reducida a la mitad del mínimo y a un tercio del máximo. ¿Está bien hasta acá? O sea que es una fórmula genérica que abarca cualquier supuesto de semi-imputabilidad. No es nuestro, lo tiene el Código Alemán, lo tiene el Código Español, lo pueden buscar, no es una fórmula. Nos pareció que no era una causal para eximirlo de pena. Están esos estados intermedios donde no sabemos qué hacer con el sujeto, no nos da para declarar un imputable, pero realmente capacidad plena de culpabilidad no tenemos, entonces decidimos reducir por lo menos la pena en la mitad del mínimo y obviamente un tercio del máximo, siguiendo la misma fórmula de reacción que la tentativa. Nos pareció más o menos coherente mantenerla como una reducción de la tentativa, al igual que tiene la fórmula de menores que permite al juez de la aplicación. Después, obviamente, ya viene la parte que va a hablar el doctor, que es la responsabilidad de las personas jurídicas. Yo no quiero agregarle más a esto, para no extenderle y dejarle la palabra al doctor y que ustedes no se aburran. 3 tips que me parecen importantes. Existe el tercio medio, así se va a limitar la posibilidad en las escalas móviles que los jueces puedan dictar cualquier tipo de penas. Va a haber delitos y circunstancias que tengan que requerir el tercio medio superior, o sea, de la pena. Y obviamente agregamos algunas causales extintivas. Nos pareció importante agregar la insubsistencia a la acción penal y la caducidad en materia penal, que el fallo Prince, que eliminó un artículo del Código de Chubut, que el doctor lo conoce mejor que nosotros, la Corte lo declaró inconstitucional, nos pareció que una ley federal podía facultar a las provincias para dictar o reglamentar lo que es la insubsistencia de la acción penal y la caducidad en el proceso penal. Después, algo más importante para decirles, no quiero aburrirlos, un datito más que me pareció por lo menos que no privaba de entidad al código, y la idea de la suspensión del juicio a prueba, que tratamos de adaptarlo lo mejor posible al tema de Góngora y justamente la tesis amplia de la Corte en el caso de Norberto, que fue el fallo que permitió la inhabilitación. Dudas, preguntas, yo no sé si les interesa acotar algo más. Los máximos y mínimos sobre la mesuración de la pena sí son complejos. Yo, si quieren, les doy un brevísimo pantallazo. Hay agravantes, hay mayor cantidad de agravantes, hay algunos atenuantes que se mantienen. Se incorpora la reiterancia como criterio de agravamiento de la punición. A mí me resultaba un poco difícil aceptarlo, pero bueno,
reconozco que para mí es un término emparentado con una situación procesal más que de derecho de fondo, pero bueno, la comisión lo aceptó y a mí no me parece mal que lo haga. Y sí es muy complejo por ahí la aplicación de la pena porque agrega determinados valores de aplicación. Sí, un dato más que les doy, guarismos que no estaban previstos, la vulnerabilidad de la víctima, mayores de edad, vamos a considerar como un agravante que la víctima sea mayor de edad, y mayor de edad lo vamos a resignificar en la significación de término del 77, siguiendo la Convención Interamericana para personas mayores a los 60 años. Esto nos pareció importante. Se va a considerar como agravante la violencia de género en cualquiera de sus formas y algunos otros datos más que pueda hacer. Sí, también regulamos el desistimiento colectivo de la tentativa, que no la teníamos prevista, porque el desistimiento de la tentativa era individual. Entonces teníamos todo un problema cuando hubiese varios partícipes o varios actores al mismo momento del hecho. Cualquiera que muestre seriamente la voluntad de desistir de la acción va a obtener la posibilidad del desistimiento voluntario con el eximiente de punición. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Bueno, muchísimas gracias entonces. ¿Preguntas en este tramo? Pareciera que no. Bueno, doctor Basílico, entonces puede seguir. Bueno, un placer. No lo voy a alargar. Demasiado, únicamente poner de relevancia que la comisión abordó un tema que ya estaba tratado, pero estaba tratado, que es la responsabilidad de las personas jurídicas, estaba tratado en el artículo 304, o sea, específicamente en los delitos contra el orden económico y financiero. Entonces, ahí nos planteamos dos puntos. O sea, en primer lugar, vamos a mantener como régimen específico la responsabilidad de las personas jurídicas dentro del ordenamiento penal. Y ahí fuimos a establecer la legislación comparada, pero también si se podía sostener, o sea, después de los fallos de la Corte, después de las opiniones encontradas respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, la significancia de la responsabilidad puntual de la persona de existencia ideal conforme y si resistía a esto la teoría del delito. Digamos, la teoría del delito, como vemos, dentro de los parámetros, o sea, desde el punto de vista del causalismo, del funcionalismo o del finalismo. Y coincidimos que sí, porque la persona jurídica puede realizar acción, o conducta, que la conducta puede ser típica, y ahí volvemos a un poquito lo del cambio de paradigma que surgió cuando Muñoz Conde cambia el paradigma en España en cuanto a los delitos penados por el resultado, para, o sea, encontrar, digamos, la punición de la responsabilidad de las personas jurídicas en aquel momento de los representantes del aceite de la colza. Hubo varios antecedentes más, el fallo Alba por contaminación de las aguas abajo del río Reconquista, puntualmente, y entonces la acción, ya teníamos dos categorías, que era la acción o la omisión, o sea, para realizar la conducta prohibida o la conducta no permitida, o la conducta omisiva, por acción o por omisión, la conducta, o sea, que podía ser típica, digamos, que podía ser antijurídica. ¿Por qué? Porque va en contra de la totalidad del ordenamiento jurídico, porque si no, no tendría razón de ser que las causas de justificación que eximen que eximen la antijuridicidad, o sea, debieran o podrían pertenecer a otras partes del ordenamiento jurídico que no sea el derecho penal, tal por caso el derecho de retención del tallerista del ex artículo 39 del Código Civil, actualmente regulado en el ordenamiento, o el artículo 278 de la Ley de Sociedades Comerciales, que exime de responsabilidad a el director o a uno de los integrantes del directorio, que deja salvo su opinión respecto, por ejemplo, en un acta de directorio, respecto de operaciones sospechosas de lavado.
Con lo cual, si estaba eximido de responsabilidad comercial, mucho más de responsabilidad penal. Con lo cual, digamos, sí, la persona jurídica podía realizar una conducta típica antijurídica. Las últimas dos categorías era lo complejo. Y establecer entonces que esa responsabilidad de la persona jurídica podía sortear la antijuridicidad, perdón, la culpabilidad, pero podía sortear esa cuarta categoría de la teoría del delito no como internalización de la conducta prohibida. ¿Por qué? Porque esa internalización va en la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la persona jurídica. Ahora, la persona jurídica no podría internalizar como, prohibida una norma. Como podemos encontrar en los delitos culturalmente motivados, o podríamos, pero eso corresponde al mundo de las personas físicas. Entonces, debíamos establecer que en este caso la culpabilidad debía tomarse ya no como una reprochabilidad, sino como la exigibilidad de la conducta prohibida o permitida. Sorteado esto, nos íbamos al tema de las sanciones. Las sanciones claramente tenían que ser pecuniarias, no podían ser de ninguna otra manera. Y entonces ahí nosotros tomamos como base, lo que ya estaba previsto en el artículo 304, pero lo que hicimos fue extender en cuanto a los delitos en los cuales estaban establecidos. ¿Por qué? Porque los delitos alcanzados eran los delitos contra el orden económico y financiero. Y podía valerse, tomando lo que decíamos hoy a la mañana, las personas jurídicas, por ejemplo, que el lavado de activos pudiera provenir de la trata de personas, del tráfico de migrantes, de estupefacientes, que fueron incluidos todas las leyes. Una de las cuestiones del Código, o del anteproyecto del Código, es que se incorporaron a el ordenamiento penal todo lo que eran leyes especiales. Inclusive el derecho aduanero, el derecho cambiario, o los delitos aduaneros, los delitos cambiarios, la ley de drogas. Y entonces, se nos amplió. ¿Por qué? Porque en el Código Aduanero, artículo 868, creo que es así, era la primera que se establecía la responsabilidad de las personas jurídicas. O fue uno de los señeros artículos que estableció la responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, ya no podíamos quedarnos limitados al mundo del orden económico y financiero. Teníamos que ir a otros bienes jurídicos protegidos. Entonces, nos fuimos a los delitos ambientales, nos fuimos a los delitos contra la libertad, específicamente la trata de personas, en su modalidad básica y en su modalidad del artículo 145 bis y ter, en su mayoría calificada. Nos fuimos a la propiedad intelectual, nos fuimos a los delitos aduaneros, a los delitos tributarios, los delitos cambiarios. Entonces, se formó allí un artículo 38 ampliado, abarcando esos títulos. Pero además se agregó también que también serán responsables si quien hubiera actuado en beneficio o interés de la persona jurídica, tomando como base los delitos contra la administración pública, cuando se habla siempre del interés propio de un tercero. En el artículo 265, en compatibilidad en compatibilidad de los delitos de las funciones con la administración pública, contenidas de la acción del funcionario respecto a la administración pública, contenida en el artículo 265, o en el enriquecimiento ilícito de funcionario del 268, especifica las negociaciones prohibidas, o incompatibles con la función pública, y el enriquecimiento ilícito habla de beneficio propio de un tercero, cubriéndose de la actividad del testaferro, de aquel que actúa, el autor detrás del autor. Teniendo en cuenta aquel que actúa, tomando como posibilidad, el no actuar por otro, sino el decir, actúo por orden de otro o en beneficio de otro. Y en ese punto, entonces, ese hubiera actuado en beneficio o interés de la persona jurídica, lo tomamos de aquel artículo. De un tercero que careciera, puntualmente ahí, para obrar en representación de ella, siempre que la persona jurídica hubiera ratificado la gestión, aunque fuese de manera tácita, a los efectos de poder establecer el aspecto subjetivo del tipo. También establecimos
una exención de responsabilidad de la persona jurídica en cuanto a que, o sea, si la persona jurídica quedara exenta de responsabilidad, si la persona humana que cometió el delito hubiera actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno para aquella. ¿Por qué? Porque, o sea, si nosotros tomamos también ahí las convenciones internacionales y entonces establecemos la diferenciación entre, por ejemplo, función pública, funcionario público y autoridad, vamos a ver que aquel que actúa en nombre propio, independientemente del grado jerárquico que tenga, o sea, va a quitar responsabilidad a aquellos que vienen en el orden. ¿Por qué? Por la aplicación de la imputación objetiva en cuanto al riesgo permitido, las instrucciones dogmáticas, riesgo permitido, o sea, competencia de la víctima, prohibición de regreso, que es lo que se aplica aquí, y el principio de confianza que permite, por supuesto, el trabajo en equipo. Y tanto la prohibición de regreso como el principio de confianza es lo que se tomó aquí en cuenta. Ahora, por otro lado, también se establecieron qué penas podían imponerse. Y ahí fuimos, claramente al catálogo que ya establecía, cuando se abordaba en el 304, que era en principio la multa, la suspensión, digamos, fue en degradé y en orden de importancia. En la multa de 2 a 5 veces el beneficio, quisimos dejarlo plasmado de cuánto era, y de 2 a 5 veces el beneficio lo tomamos del segundo párrafo del artículo 265, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, porque en aquel momento se hablaba del beneficio y en el 265 se hablaba de el producido obtenido por la negociación, por el interesarse en un contrato o negociación. Por otro lado también la suspensión total o parcial de actividades. No, para. Sí. Hay una parte que no le vas a contar. Yo le puedo contar un chimento, tipo, ¿cómo se llama? De Brito. En el inciso primero de la multa decía multa del beneficio obtenido. Pero le agregué, porque esto está en la ley 27.401 de responsabilidad personal jurídica, o el que hubiera podido obtenerse. La discusión que generó el que podría haberse obtenido fue mortal, porque yo me levanté y dije, bueno, ahora lo que me falta es que los jueces hagan cálculo matemático y que recurran a una proyección estimativa de la ganancia, le digo. Yo me acuerdo que Beccaria decía que las penas tienen que ser ciertas, seguras y prontas. Obviamente voté en disidencia, casi que absoluta. Sí, pero fue muy rica la discusión. Fue muy rica la discusión porque teníamos que optar entre dos posiciones que quedaran lo más claro posible. Entonces optamos por esta redacción, entonces quedó la multa de 2 a 5 veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiera podido obtener. Esto ya es ley, ojo, esto es ley, no es que ganaron porque ya no es ley, no, ganaron porque es la ley vigente. Sí, exactamente, está ya incluido en la 27.401. Digamos que también, por supuesto puede ser perfectible aún la ley en vigencia. Por otro lado, inconstitucional, no es perfectible, correcto. Es inconstitucional. O derogable para poder aplicarla de manera mejor. Después, la suspensión para participar en concursos y licitaciones estatales. Como van viendo, se va agravando las posibilidades de la persona jurídica. Por supuesto, la disolución o liquidación, la pérdida o suspensión de los beneficios, la suspensión de usos y patentes y marca cuando estén vinculadas con el delito cometido y, por supuesto, la más gravosa, que es la suspensión en los registros estatales cuando estén vinculadas con un delito cometido por la persona jurídica que en ningún caso podrá exceder de 10 años. Los efectos de poder poner un límite relativo con lo que se venía estableciendo en la parte general. Por otro lado, en el artículo 41, la pena de las personas jurídicas, ¿qué debe tener en cuenta el juez para poderlo aplicar? De la misma manera que el artículo 40 y 41, se debe tener en cuenta para graduar las penas de las personas físicas, respecto de las personas jurídicas también tenían que tenerse parámetros, que ya se tienen en el artículo 304. Y por supuesto después, antes de hablarse en la exposición de motivos, antes de cuando se modificó hacia el año 2011 los delitos contra orden económico y financiero, respecto de el anteproyecto de ley, cuando se tiene en cuenta por qué, se deben tener en cuenta estas pautas, porque
relevancia en cuanto a las conductas de las acciones realizadas por las personas jurídicas siempre son diferentes o distantes en algunas cosas, en algunas cuestiones que hacen de la persona física. Entonces ahí se habló, o sea, del incumplimiento de las reglas en los procedimientos internos. ¿Por qué? Porque ahí estábamos estableciendo el incumplimiento de las reglas de compliance. O sea, que está rigiendo no solamente para la actividad privada, sino para la actividad pública. Pero más que todo para la actividad privada, aunque las reglas están establecidas también, inclusive para las sociedades anónimas con capital mayoritariamente estatal, que son el tema de muchos de los casos los bancos públicos reconvertidos después del año 1994. Por otro lado, o sea, la cantidad y jerarquía de los funcionarios, empleados o colaboradores involucrados en el delito, la omisión de vigilancia sobre la actividad de autores o partícipes, esto es, o sea, respecto de la ausencia de contralor que exige respecto, por ejemplo, de los estados contables. O sea, ¿por qué? Porque han surgido operaciones bancarias no observadas que han llevado a bancos públicos provinciales, o sea, a incumplir reglas de Banco Central, o sea, incumpliendo, para hacerlo más sencillo, digamos, los bancos públicos o los bancos con sociedades anónimas mayoritariamente con capital mayoritariamente estatal, dividido en tres: uno por parte del Estado, las otras acciones de los particulares y la tercera acción por parte de los empleados. O sea, pueden llevar a diferentes tipos de calificaciones. Las calificaciones 5 es, es en etapa de dificultades de un banco, y el CAMEL 6, que es la calificación que se ha propuesto por la OCDE y por la GAFI, es irrecuperable. O sea, excepto que, por supuesto, sea, o sea, esto traído a través del Banco Central para capitalizarlo, además de lo que pueda hacerse por recupero de activos, como pasó en el año 2002 en el Banco de Chubut. Entonces, puntualmente, o sea, esta extensión del daño causado, o sea, y la omisión de vigilancia jugó un papel importante para tener en cuenta y para poderlo volcar en la norma, así como también la existencia de certificaciones externas que avalen la implementación y efectividad del programa de cumplimiento que no se ha cumplido por la persona jurídica. Y por otro lado, también, o sea, se hizo una cláusula de exención, o sea, de la persona jurídica, tomando como base la 27401, en forma conjunta con las siguientes circunstancias: cuando espontáneamente hubiese denunciado un delito de los enumerados en el artículo 38, de los que nos hemos referido, o sea, como consecuencia de una actividad propia de detección o investigación interna. ¿Por qué? O sea, porque se está cesando el delito y hay que juzgar allí la intencionalidad que se tuvo. O sea, si la maniobra se descubrió con posterioridad, pero se denunció, o sea, por parte de aquellos que no intervinieron en la misma, o sea, respecto a la persona jurídica podrá quedar exenta a la misma. O sea, por ejemplo, cuando se hubiese devuelto el beneficio indebido obtenido, o sea, y ahí entonces nos lleva a, y con esto culmino, o sea, con los acuerdos que se hacen habitualmente, o sea, actualmente contemplados en el artículo 59, inciso sexto, o sea, que son, o sea, la reparación integral o la conciliación positiva. Entonces, o sea, si estamos que los propios delitos, las propias disposiciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación en sus instrucciones generales establecen que se pueden utilizar para delitos que son de tipo patrimonial, claramente en este caso son de delitos patrimoniales. Si la reparación que se produce es integral y hay acuerdo del Ministerio Público Fiscal y de la víctima, o sea, no podría estar prohibida digamos, ser obligada a una pena a la persona jurídica cuando está aceptado por la víctima, cuando en realidad meter al derecho penal en este punto sería meter un elefante en un bazar, y cuando además el Ministerio Público presta la conformidad, cumpliendo entonces con el sistema acusatorio y el principio de bilateralidad comprendido en el artículo 120 de la Constitución. Con esas bases es que, o sea, fue lo que salió de consenso de la Comisión para la responsabilidad de la persona jurídica, para la punición de las personas jurídicas, para las medidas que el juez debe tener en contralor y las medidas de exención. Muchísimas gracias y quedo a disposición de ustedes para todas preguntas. Sí. Bien, preguntas que desea hacer el auditorio. Acá.
Ahí está. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Podría decirse que el artículo 5 del libro primero del Código Penal ha quedado desactualizado en cuanto a la enumeración de las penas que efectúa? Porque habla de reclusión, prisión, multa o inhabilitación. No incluía, por cierto, el decomiso, el artículo 23, pero en relación con el artículo 304 aparecen como penas novedosas cuando se habla de suspensión total o parcial, a menos que lo tomemos como inhabilitación, ¿no? Y como cancelación de la personería. Solo una observación que llame a la reflexión. Gracias. Bueno, primero, en realidad estamos hablando del código vigente, no del anteproyecto. En realidad el código actual, el artículo 5, es absolutamente obsoleto porque reclusión y prisión no existe más como distinción. Incluso si uno mira el artículo 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en realidad no tienen operatividad, son reglas que van a la ley de ejecución 24660 o, en el ámbito provincial, a las leyes de ejecución propias que cada provincia dicte. Con lo cual, el Código Penal, realmente el 21, tiene una distinción que es caduca, porque en realidad tendríamos que hablar de penas privativas de la libertad. En este proyecto abandonamos la idea de la graduación, mantenemos la graduación, porque nos parece que el legislador no actuó al azar, no puso primero la multa y después la inhabilitación, puso la gravedad de la pena en un orden sistémico. Esto lo digo porque a veces cuando discuto, cuando hay penas alternativas o conjuntas, el tema de la prescripción de la acción, y se lo tengo que explicar a los jueces, se ponen mal. Pues me dicen que la pena de inhabilitación perpetua es más importante, y le digo, no, mire, si el legislador hubiese querido decir otra cosa, hubiese puesto la inhabilitación arriba de la pena privativa de libertad. Eso es un punto. O sea, hoy en día realmente tenemos un problema de obsolescencia del Código Penal, pero por la denegación propia del transcurso del tiempo. Segundo punto, en relación a las penas relacionadas con los entes ideales. Esto es un problema porque en realidad sabemos que de seno la pena privativa de libertad, una ente ideal, IBM no va a ir presa, ¿no? Galicia, el Banco de Galicia no puede ir preso, o sea, el ente ideal no es preso. Con lo cual las penas tienen que ir graduadas al ámbito donde el sujeto actúa y las características particulares del sujeto. Entonces, la suspensión de actividades, digo más, si todas las medidas que están en la ley 27.401, responsabilidad de la persona jurídica, que también se replican en el artículo 303, usted se va a dar cuenta que en realidad hay una que me parece ridícula, la publicación de la sentencia a costa del condenado. ¿Para qué? La verdad, bueno, pero es muy del derecho anglosajón la idea de que usted tenga que asumir la responsabilidad moral como ente social y demostrar que lo tiene. Bueno, es una cuestión de política legislativa, yo eso no lo veo mal. Sí, por ejemplo, la idea de que usted sea suspendido de exenciones o beneficios estatales es lógico. Usted cometió un delito, perjudicó al orden social, como lógica, o contra cara, tiene que pagar por eso. Acá sí la ley, particularmente el artículo 38, también tiene el problema de la absorción, la extinción de la sociedad por otra, que es un poco lo que tiene el derecho aduanero, qué pasa cuando una persona cambia de identidad. Y me parece lógico que la persona tenga cancelación de la personería, que no es la muerte civil, cuando la misma ente ideal fue creado para cometer delitos o el objeto principal de la actividad es la comisión de hechos ilícitos, ¿está bien? O de injustos penales, mejor dicho, porque hechos ilícitos abarca también el derecho civil. Así que yo no le veo mayor complejidad. Para mí sí es una fórmula de graduar reacción penal distinta a la persona física, porque es inevitable que la persona física y la persona jurídica podrán compartir la pena de multa y la pena de inhabilitación, que en realidad la pena de inhabilitación es más a la persona física que al ente ideal. Ahí sí es lógico que haya suspensión, cancelación de la actividad. Me parece que es una fórmula modular la reacción penal. Sin perjuicio de lo cual, obviamente también tengo que decir algo a ustedes. Esto es un campo de experimentación. La responsabilidad de personas o los entes ideales en realidad aparece con la primera conferencia del Cairo del 80, delincuencia económica, o sea que tiene 50 años de vigencia. Recién están empezando a aparecer en la mayoría de los códigos penales y sí me parece importante que en la graduación de la pena, una de las cosas que sí me llamó la atención del anteproyecto, que no está previsto ni en la ley de responsabilidad de las personas de los entes ideales ni en la ley, ni en los artículos relacionados con el lavado,
es la posibilidad de que existan certificaciones externas que avalen la implementación o efectividad de los programas de cumplimiento, o sea, del compliance. Me parece que acá se nos colaron los contadores. Pero bueno, es un tema mío ya. El resto no hay más. Sí, un pequeño dato antes de terminar, que sí me gustaría que lo tengan presentes. El código amplía las causales interruptivas de la prescripción de la acción penal. Por primera vez abarcamos la declaración de rebeldía, el pedido de extradición, porque no estaba previsto, y por último abarcamos en los delitos de acción privada la interposición de la querella, porque no estaba prevista la posibilidad en los delitos de acción privada que hubiese una causal interruptiva. Sí. ¿Y eso es lo que antes era secuela de juicio? No. A partir de la 25.660 te voy a regalar mi libro de vuelta de prescripción de la acción porque te voy a mandar. Secuela de juicio era cualquier acto procesal que impulsaba la acción hacia la sentencia. Perdón, Lucas Grenic, perdón. La 25.990 lo que hizo es reducir el catálogo taxativo de actos procesales que impulsan la acción. O sea, lo que hizo es un principio de limitación, siguiendo el código alemán. ¿Está bien? Y quitando el fallo Price. El Price, exactamente. Dijo, bueno, vamos a limitarlos. Originalmente lo limitó únicamente a la declaración indagatoria, con la primera declaración indagatoria con respecto al acto objeto de la investigación, el requerimiento de elevación a juicio o acto similar, la citación a juicio, la sentencia, primera sentencia condenatoria, ¿está bien? Aun cuando no estuviera firme. ¿Qué amplía? La comisión decidió ampliar los requisitos de los actos limitativos previstos por la 525.990 y dijo, le vamos a agregar la declaración de rebeldía, pues nos parece lógico que una persona que se profuga el acto de declaración interrumpa a cero. La autopuesta en fuga. O sea, porque no puede ser, también es un contrasentido que quien se somete a derecho tenga la obligación de poderse encontrar sometido por actos interruptivos y aquel que se profuga o que sale del derecho no tenga ningún acto interruptivo. Nos pareció que había una relación de desequilibrio muy grande. O sea, es preferible vivir en la clandestinidad que en realidad vivir sometido al derecho. Y segundo, que también nos pareció importante, es el pedido de extradición, particularmente porque el pedido de extradición era necesario para poder volver a equilibrar, sobre todo en los supuestos de que se haya profugado el sujeto para volver a restablecerlo. Y por último, por una cuestión de principio de taxatividad, siguiendo los mismos lineamientos que la 25.990, agregamos solamente para los delitos de acción privada, que no estaba previsto, que había una discusión jurisprudencial, la interposición de la querella, que es el equivalente en los delitos de acción privada a lo que es en el delito de acción pública el requerimiento acusatorio o el requerimiento de elevación a juicio. Nos pareció lo más lógico de ampliar este catálogo, porque si no hay muchísima inseguridad jurídica y nos pareció lo más equilibrado que podíamos hacer. Estas son las únicas innovaciones que hay, porque el resto se mantiene exactamente igual, o sea, la prescripción corre por separada, sigue la tesis del paralelismo, separada, independiente por cada una de las partes y por los hechos, o sea que no tenemos ningún cambio. Lo único que agregamos son dos actos procesales a lo que ya estaban enumerados originariamente por la 25.990. La solicitud de extradición, la declaración de rebeldía. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, exactamente. Cuando se declara rebelde... Hasta que es capturado. Hasta que es capturado. Pero la declaración interrumpe. La declaración de rebeldía es un acto procesal, no es el estado de rebeldía, ojo. Es el acto jurisdiccional. Exactamente. No mientras dura, solamente la declaración interrumpe. Y después la solicitud de extradición. Hay otra pregunta que tienen Hasta la allí. captura. Disculpe, doctor, el tema de la comisión de otro delito tiene que ser sí o sí por sentencia firme. Sí, eso no lo fijamos como taxativo, pero sí porque obviamente ya lo tiene dicho la Corte, ya lo tienen dicho todo el mundo, que tiene que ser sentencia firme en el acto interruptivo y no hay ninguna duda de esto. Muchas gracias. No, al contrario. Allá hay otra pregunta. Buenas tardes. Referido a las causales de revocación de los beneficios, me pareció no escuchar el primer apercibimiento y la posibilidad del juez de computar todo o en parte el tiempo que haya transcurrido. Es directamente por
cualquier causal se revoca el beneficio. Perdón. Sí, así de simple. El incumplimiento de una o cualquiera de las reglas que impone la libertad condicional o la condena de ejecución condicional impone la revocación del beneficio. Bien, y otro problema que me surgía de eso es en realidad la posibilidad de establecer estas medidas posteriores al cumplimiento de la pena de prisión. Están en cabeza del juez de juicio. Lo que no terminé de escuchar bien es, se pueden incrementar, se pueden reducir, pero ¿se pueden establecer a futuro? No. El juez, cuando va a seguir el seguimiento postdelictual, puede optar por una o más de las medidas que enuncié, que están en el artículo 10 del proyecto, puede aumentarlas, hacerlas cesar o disminuirlas. No tiene ninguna obligación, obviamente, de dejarlas sin efecto porque sí. Tiene que dar una razón justificada por qué las aumenta, por qué las disminuye. Eso sí es materia de motivación. No se olvide que la medida de seguimiento postdelictual tiene que ser revisada por lo menos una vez al año, si se decreta. Y es facultativo, no es que es obligatorio. El juez facultativamente debe justificar por qué la va a aplicar. ¿Alguna Debe otra establecerse en pregunta? la sentencia, ojo. Y está bien, y esa revisión la debería hacer el juez de ejecución, no el juez de sentencia. No, habla del tribunal. Acá directamente lo va a hacer el tribunal. O sea, esto va a ser materia de alguna discusión, pero la revisión periódica es por el órgano competente y puede, por lo menos una vez al año, desde su establecimiento, y el órgano jurisdiccional competente, o sea que puede ser tranquilamente el órgano de ejecución, me imagino, que será el que se ocupe de ese. Está bien, ahí sí. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bueno, pareciera que no. Vamos a pasar al break, al café. Los doctores se tienen que conectar unos minutos, dado que el doctor Bonpadre, y nosotros lo vamos a conceder, se lo vamos a conceder al doctor Bonpadre, dado que creo que se lo ha ganado, que los disertantes se conecten 7 minutos, pidió él, con la presentación que él está haciendo en el Chaco, y luego retomamos ya para culminar. Dejo pendiente una pregunta, porque el que avisa no traiciona, ya se lo anticipé a Ricardo. La cuestión del vínculo que va a tener, desde el punto de vista del proyecto, de la responsabilidad de las personas jurídicas en relación a los delitos ambientales. En el proyecto Borinsky había un desarrollo bastante amplio de los delitos de esta naturaleza y, bueno, es interesante ver cómo ha quedado, toda vez que, como lo recordó el presidente de la Suprema Corte esta mañana, Jujuy tiene un juzgado ambiental y que me parece importante tocarlo el tema porque, en definitiva, alguna cuestión se va a plantear seguramente al respecto. Así que, bueno, pero no lo respondan ahora, lo responderán después y nos sacaremos la duda. Vamos, por favor, a tomar el cafecito. Buenas tardes. Le pedimos silencio, por favor, que se ubiquen en sus lugares para continuar con la capacitación. Así también le queremos informar de la escuela que al finalizar la capacitación en la pantalla se proyectará un código QR que contiene una encuesta de satisfacción de carácter anónimo a los fines de mejorar el servicio de capacitaciones, cursos y seminarios de la Escuela de Capacitación, por lo que solicitamos su colaboración en escanear el mismo y responderla. De igual modo, el link con dicha encuesta estará enviado a sus correos electrónicos junto con el certificado de participación en este encuentro. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a los disertantes. Bueno, muchas gracias. Básicamente, agradecerles que este viernes a la tarde sigan pendientes de lo que se está desarrollando acá. Recuerdo que habíamos dejado una pregunta pendiente en lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de los delitos ambientales.
¿Por qué la preocupación? Porque se ha desarrollado cabalmente lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas en relación a delitos vinculados con patrimonio. Pero sabemos que también ha sido una gran preocupación la materia de delitos ambientales y por lo tanto como la mayor parte de estos delitos son cometidos por personas jurídicas, es interesante ver cómo se lo ha pensado al tema. Gracias, Luis, por la pregunta. Bueno, aquí habemos trabajado, en varios aspectos. En primer lugar, la incorporación, por supuesto, de la figura de ecocidio como eje central, digamos, como novedad puntualmente. Luego, en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas, hemos seguido el lineamiento que había trabajado ya Mariano Borinsky en sus horas, que vos, bien lo has podido desarrollar en el ámbito universitario. Y por supuesto, también teniendo en cuenta un poquito lo que hablamos con anterioridad en cuanto a los delitos pegados por el resultado, y entonces esto nos lleva a la responsabilidad de las personas jurídicas, de los integrantes de la persona jurídica, de la responsabilidad de la persona jurídica, por dos cuestiones esenciales. No solamente por la punición del resultado, sino en muchos de los casos por la indeterminación o el término de las víctimas difusas. Y entonces, se da una punición puntualmente porque, digamos, podemos hacerlo o podemos llevarlo adelante en cumplimiento de la propia norma de la Ley 27.401, por el daño causado y por el resultado también querido o no querido por el autor. Lo que pasa es que en este caso puntualmente también nos vamos al tema del dolo eventual, a la mayor dañosidad que puede representarse el autor, y puede despreciarla. Y se ve claramente en los delitos ambientales. Lo hemos visto actualmente, por ejemplo, con el tema de los delitos ambientales o la biodiversidad, no en personas jurídicas, sino en personas individuales, en Córdoba. Pero lo mismo ocurre, con el tema de la contaminación, ambiental. Lo vimos, por ejemplo, lo vemos en Buenos Aires, con lo que se estableció también en la cuestión del SEAMSE en la zona de Dock Sud y Domínico, siendo el SEAMSE una persona de existencia ideal. Y, por supuesto, que independientemente de los directivos involucrados allí, lo mismo que en el caso Alba, se establecía esta punición que se ve concretada a través del tratamiento o el abordaje específicamente ahora, que era alcanzado únicamente para los delitos económicos, ahora también alcanzada para los delitos de ambiente. Con lo cual, en ese fue un paso superador el haber incluido, títulos que no estaban incluidos, en tal por caso, en los delitos medioambientales. Y por otro lado, también, cumplir con las normativas internacionales en cuanto a las reglas internacionales de sanción punitiva de empresas en los últimos capítulos del GAFI, la OCDE y las normativas de la Corte Penal Internacional, que si bien no están involucradas dentro del Estatuto de Roma, sí lo están en los dictámenes de los fiscales ante la Corte Internacional. Con esos parámetros fue que nos llegamos a la punición, teniendo como base los antecedentes del proyecto de 2017-2019, donde intensamente había trabajado el doctor Borinsky. Bien, muchas gracias. No sé si queda alguna pregunta pendiente. Bien, es el efecto viernes a la tarde. Y como dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, esto en lo que hace ya a la formalidad del acto, me parece que las expectativas que se habían depositado en esta invitación, tanto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Jujuy, encontrándose presente la doctora Laura Lamas González, y también por la Escuela de Capacitación Judicial, han sido sobradamente colmadas.
también creo que ha sido altamente satisfactorio, no solamente la charla dada por los doctores Romero Villanueva y Basílico, así también como por el doctor Báez, sino también por el intercambio que se ha dado durante el momento del café, que creo que eso también es muy enriquecedor porque eso horizontaliza mucho la conversación y por eso también hasta el café, hasta los breaks sirven como para hacer este tipo de intercambio y en absoluta confianza, porque muchas veces nos sentimos más libres de preguntar estando café de por medio ahí abajo que exponiendo acá la pregunta frente a todos. Así que me parece que también desde ese punto de vista ha sido altamente provechoso. Por lo tanto, no me adjudico de ninguna manera la representación ni de la Suprema Corte, válgame Dios, ni tampoco de la Escuela de Capacitación Judicial. Pero sí entiendo que por formar parte del Poder Judicial desde hace 33 años y por formar parte del Comité Académico de la Escuela de Capacitación Judicial, me siento legitimado para agradecer en nombre de todos nosotros a los colegas que han tenido a bien, decíamos, venirse 1.600 kilómetros al norte para hacer este tipo de intercambio, de entrega, y que me parece que también sirve para que nosotros mismos, en nuestros distintos ámbitos, tanto que están los colegas del Fuero Federal, los colegas del Fuero Provincial, para hacer este intercambio de ideas y ver si escuchamos lo mismo o no escuchamos lo mismo. Así que bueno, desde mi punto de vista no tengo más nada que decir. Estamos cumpliendo religiosamente con el horario, puesto que faltan 8 minutos para las 19 horas como se había previsto. Le dejo la palabra a los doctores para que se despidan y desde luego cuando uno dice despedirse es solamente un hasta pronto o hasta dentro de un rato, porque seguramente más de uno de ustedes tiene los contactos de los doctores y los doctores los contactos de ustedes como para que la discusión siga un tiempo largo. Entonces, doctores, les cedo la palabra como para que digan lo que tengan el deseo de decir antes de que nos vayamos. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos ustedes. Ya sé que se enfría el asado, así que voy a ser breve y bueno, porque las visitas breves y buenas son 2 veces buenas, dice el refrán. Así que dicha esta chanza, debo agradecer profundamente a la Corte Suprema de Justicia, al señor presidente de la misma, Enkel Meyer, por el recibimiento, la hospitalidad, a la doctora Lamas, que está acá adelante, por toda la gentileza que ha dejado en todos nosotros, al doctor Camada, por haber conducido este evento, pero también por haberse ocupado de cada una de nuestras necesidades. Y hoy hicimos una visita a la Casa de Gobierno y a la Casa de la Bandera Cívica. Para mí es un orgullo haber presentado el anteproyecto de Código Penal en Jujuy. Hay 2 provincias que son trascendentes en la historia argentina, a las cuales la Argentina le debe su libertad. Una es Jujuy y la otra es Mendoza. Así que me puedo emocionar un poco, pero realmente agradezco a todos ustedes que me escuchen. Agradezco a Dios haber tenido la posibilidad de presentar esto, que es un esfuerzo personal, un sacrificio de 6 meses continuos detrás de esto. Hemos tratado de hacer la mejor legislación para nuestro país. Amamos nuestro país. Y agradecerles a ustedes la paciencia de habernos escuchado durante 8 horas. No es poco. En un país donde nadie escucha a nadie, aguantar 8 horas de discurso es difícil. Así que, dicho esta salvedad, espero que obviamente está sometido a la crítica, a las correcciones. Toda ley es perfectible porque es una convención, básicamente las leyes son convenciones humanas, pero jamás duden de nuestra buena fe y absolutamente de nuestro desinterés, porque al aceptar el desafío de este proyecto fue absolutamente ad honorem. Incluso la comisión, ninguno de nosotros ha recibido nada, hemos puesto tiempo, esfuerzo, incluso parte de nuestro patrimonio para reunirnos, y agradecerles a todos ustedes, y piensen que son la primera provincia que le dio la libertad al país y la primera que escuchó sobre este código. Muchísimas gracias.
realmente no tengo más que compartir con Horacio sus palabras. Estamos en Jujuy, estamos en una tierra de libertad, estamos en una tierra de amplitud, con el mayor agradecimiento. Quiero destacar el enorme esfuerzo que en estas épocas tan aciagas ha llevado a la Corte Suprema de Justicia, a la Escuela de Capacitación, a la querida doctora Lamas, al doctor Camada, al doctor Meyer, podernos invitar y nosotros aceptar gustosos la invitación. Lo que les quiero decir, completando, digamos, pero aceptando absolutamente todo lo que decía Horacio, es que desde la profesión liberal o de la magistratura, lo que intentamos realizar con el código es que llegue al alcance y sirva a nuestro pueblo, sirva a nuestra sociedad. Entonces, lo único que les quiero decir es que trabajamos y vinimos hoy aquí, y lo hicimos en el código también, y fuimos a entregar nuestro corazón. Muchas gracias.